Muy buenos días a todos y todas quienes nos hacen el honor de conectarse a esta séptima Jornada Nacional de Herramientas Tecnológicas para la Educación, con el objetivo de construir todos la Escuela 4.0 que México requiere. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red Late. Y agradezco a la CUDI, que es nuestro principal aliado para que esto pues llegue a todos ustedes y quede en un repositorio para consultas académicas. A Martita, a todo el equipo que CUDI siempre nos apoya, a Lalo, a Quique, y que es posible que estemos el día de hoy. El día de hoy toca un tema que en lo personal a mí me llama la atención, me inquieta porque pues lo reconozco que hay ciertas limitantes personales en cuestión de la ciberseguridad, es decir, sale un poco de mi campo de trabajo, más sin embargo, muy necesario para poder construir esta escuela 4.0 en México. Le hemos denominado una línea transversal en la educación. Y qué mejor que nos platique de la ciberseguridad la responsable del Comité de Ciberseguridad de la Red Late, la doctora Gina Gallegos García, quien te agradezco, Gina, que hayas podido aceptar, organizarte para estar el día de hoy con nosotros y compartir lo que es la ciberseguridad en la educación y que tú también pues nos des esos tips que como académicos desde el área de docentes podamos utilizar. Me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. La doctora Gina Gallegos García obtuvo el grado de maestría y doctorado en ciencias en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Cuautitlán, ESEMI Cuautitlán, del Instituto Politécnico Nacional. Durante el verano del 2011, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Desde enero del 2010 hasta abril del 2019 fue profesora investigadora de la ISEMI Cuautitlán. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, donde es miembro del Laboratorio de Ciberseguridad. La doctora Gallegos pertenece a diferentes redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gina, no quito más el tiempo, más que agradecerte que estés con nosotros y que de una manera pues nos compartas. La dinámica es libre para tu presentación. Quienes nos hacen favor de conectarse, pues también tendrán su momento de contribuir y que de una manera esto sea una charla entre colegas. Gracias, Gina. Bienvenida. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy halagada por formar parte de esta iniciativa. Y pues sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio a lo que traigo preparado, material que preparé. Espero que sea bastante digerible. Traté de no meterme mucho en la parte técnica, es muy poquitito lo que voy a abordar. Y bueno, pues vamos a empezar. Por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme en el momento que consideren pertinente y si no, bueno, me sigo. ¿Ok? Entonces, bueno, como bien dice Pedro Rocha, el título que decidimos poner es Ciberseguridad, una línea transversal en la educación. ¿Cuál es la agenda que diseñé para abordar este tema que traigo preparado? Pues bueno, primero les voy a hablar de lo que es el uso de las tecnologías de la información. Posteriormente vamos a hablar de las aplicaciones. Esas aplicaciones, ¿cómo es que en la actualidad se están utilizando dentro de la educación? Pero pues evidentemente, como todo y como toda interacción de ser humano con las tecnologías de la información, pues hay ciertos problemas identificados. Vamos a ver cuáles son los motivos y cuáles son las consecuencias de estos problemas que tenemos identificados y precisamente por qué es que nace el hecho de contar con la ciberseguridad. Vamos a definir qué es la ciberseguridad
En específico me voy a meter en lo que es la criptografía. Vamos a revisar algunos esfuerzos educativos en términos de ciberseguridad, que se tienen a lo largo de todo el mundo. Y vamos a dar algunos tips, algunos pasos que podríamos tener de manera inicial para poder tener un programa de ciberseguridad exitoso. Finalmente voy a dar algunas reflexiones, conclusiones. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, pues en la actualidad estamos completamente conectados con dispositivos. Esos dispositivos, pues de manera natural, pues están a su vez conectados con Internet. Se dice que pues estamos rodeados aproximadamente de 1,000 a 5,000 objetos, cosas o dispositivos alrededor del día. Inclusive también se llega a decir que somos, son más objetos o cosas lo que están conectados a Internet que las personas, ¿ok? Entonces, bueno, actualmente esas cosas, que lo pongo entre comillas, pues se interconectan de manera digital con lo que es precisamente Internet, formando de esta manera pues un ecosistema que es mejor conocido o se le conoce técnicamente como el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, IoT. Habíamos comentado, bueno, tenemos más cosas conectadas a Internet que las personas inclusive. Pero ¿cómo es que surge precisamente esta conexión de cosas con Internet? Pues bueno, vamos a platicar un poquito de una remembranza en cuanto a cómo se fue dando en la línea del tiempo. Pues bueno, en el año de 1999, Billy Joy imaginó la comunicación dispositivo a dispositivo como parte de su estructura de las 6 webs. ¿Okay? Posteriormente, en el 2009, Kevin Ashton, que era trabajaba dentro de lo que era el MIT, pues también colaboró precisamente en revisar toda esta parte de cómo es que se conectaban dispositivos con dispositivos, pero esa no era la finalidad. Así como muchas cosas no se crean con esa finalidad, de manera inicial, lo que se estaba estudiando era básicamente la identificación precisamente de dispositivos a nivel de radiofrecuencia. ¿Ok? ¿Cuál ha sido la numeralia que se ha venido dando precisamente a lo largo del tiempo? Bueno, pues precisamente Estados Unidos dice que en el 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26,000 millones de dispositivos con un sistema de conexión al IoT. Igual Estados Unidos, otra persona, Avril Research, afirma que para ese mismo año existirán 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y bueno, Cisco, desde el 2013, ha creado o tiene con él precisamente un contador de conexiones que permite estimar el número de cosas que se encuentran conectadas a Internet. Es un contador que pusieron a partir del 2013 y que se espera finalice en el 2020. Bueno, ¿qué aplicaciones son las que tenemos en el IoT? Actualmente somos consumidores excesivos de todo lo que es las aplicaciones del IoT. Tenemos aplicaciones de consumo, aplicaciones empresariales, tenemos aplicaciones en medio, tenemos aplicaciones en la administración de la infraestructura, la medicina y salud, el transporte y evidentemente no pudiera faltar el uso de las tecnologías de la información y los dispositivos, las pequeñas cosas conectadas a Internet, precisamente la educación. Y un sinfín de etcétera. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de las aplicaciones de consumo? Pues en la actualidad ahora hasta los perros están conectados a Internet, ¿ok? Con básicamente lo que se le llama los wearables, o sea que tenemos que le podemos conectar al perro un dispositivo, nos salimos de casa. Sin embargo, estamos observando qué es lo que está haciendo, si está enfermo, si está comiendo, si está ladrando, si hace ruido, etc. La ropa también, actualmente se cuenta con ropa, no todas las marcas, no recuerdo exactamente si es Nike o Adidas, tiene inclusive calcetas que miden precisamente el desempeño que tiene un corredor. No podría faltar, evidentemente, los electrodomésticos, todo lo que tenemos, las televisiones, las bocinas, las lavadoras, las aspiradoras inclusive, con las cuales nosotros nos vamos, las dejamos trabajando en casa y bueno, ellas hacen su trabajo. Inclusive podríamos, en Europa se dio un boom precisamente del uso de los electrodomésticos inteligentes. Tenemos en España, Francia, Italia, Alemania y Austria, que precisamente, pues como la demanda se ha ido incrementando poco a poco, pues evidentemente el precio pues también viene de la mano. ¿Okay?
¿Qué sucede en términos de la administración de la infraestructura? Pues evidentemente con todo esto de la población aumenta cada día más, tenemos, vaya, cada vez nacen más niños a nivel del mundo, entonces bueno, con todo esto del uso de las energías renovables, etcétera, pues también de alguna manera todos esos dispositivos encargados, como lo son estas empresas eólicas, o todo lo que está relacionado con la agricultura o con todo lo que está relacionado con la actividad automotriz, pues de alguna manera todos los procesos que se realizan pues están automatizados y pues no hay más que utilizar dispositivos que estén conectados con Internet. En cuanto a los medios, pues bien sabemos el tomar lecturas de comportamientos de la sociedad, el tomar lecturas de qué es lo que hacemos, a qué hora salimos de casa, a qué lugar vamos, etcétera, etcétera, pues es básicamente un análisis que se lleva a cabo de toda una serie de datos y pues esto viene de la mano con precisamente lo que es llamado el Big Data. O sea, trabajamos, vaya, lo que es el Internet de las cosas, pues almacena muchísima información, a su vez pues viene de la mano con el proceso de esa tantísima información, que bueno, de alguna manera pues lo que hacen es, entre otras cosas, pues precisamente analizar el comportamiento de la sociedad. ¿Qué sucede con la medicina y la salud? Pues como comentábamos hace rato, tenemos, ahora cual más trae un reloj inteligente, que es lo que precisamente mide el ritmo cardíaco, de alguna manera el deporte que se realiza, los pasos que damos, las brazadas que damos también en el caso de cuando se practica algún deporte, etcétera. Todo eso está conectado, como habíamos comentado, a Internet. Medidores de glucosa también se tienen medidores inteligentes. Inclusive se llegan a tener lentes de contacto que lo que hacen es precisamente medir qué tan humectado se encuentra el ojo en una hora específica a lo largo del día. Como comentábamos, pues en la educación no podía faltar el uso de las tecnologías de la información. En la actualidad, pues contamos con ahora, no me dejarán mentir los del Comité de Educación, pues con el boom que viene, vaya, que trae consigo lo que es todo lo del e-learning, pues ahora en la actualidad ya la edad escolar pues ya empieza muy temprana precisamente a utilizar dispositivos como iPads, como computadoras, inclusive desde el transporte se puede estar monitoreando dónde se encuentra, a qué hora llega, a qué hora sale, si ya pasaron por el estudiante, etc. Y también pues de la mano tenemos espacios inteligentes. Esos espacios inteligentes pues permiten al estudiante interactuar precisamente con el profesor a nivel de a distancia o a nivel local, tenemos pizarrones inteligentes, etc. Todo esto pues trae de la mano muchas ventajas que como bien lo podemos estar observando, automatizamos procesos, nos hacen la vida más fácil, o sea, se pueden ver todo este tipo de escenarios de aplicación como muchas ventajas que vienen de la mano con el uso del Internet de las cosas. Pero como bien dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, o sea, siempre a toda acción hay una reacción. ¿Qué es lo que deberíamos de dar a cambio precisamente con el uso excesivo que hacemos con el Internet de las cosas? Bueno, pues evidentemente hay un impacto social económico, un impacto social y económico precisamente entre la sociedad consumidora de información. Como les decía, somos consumidores. Si no traemos un reloj inteligente, si no traemos el último celular que salió hace un par de días, no estamos dentro del grupo, llamémosle definido, de un grupo definido. Es cierto, ahora la tecnología se vuelve incompatible precisamente con la privacidad. Ahora nosotros ya no somos libres, precisamente, ya no tenemos privacidad. ¿Qué es lo que pasa con nuestros dispositivos móviles? Saben a dónde estamos, a dónde fuimos, a qué hora llegamos, con quién salimos, qué hicimos, etc. Eso trae de la mano pues una invasión del espacio, una invasión del espacio hacia nosotros como usuarios. Y pues precisamente, si lo vemos del otro lado de la moneda, pues se utiliza precisamente para perpetuar un comportamiento normativo. Habíamos comentado pues el problema de la privacidad, dijimos ya no hay privacidad entre los usuarios, ya no hay privacidad entre los consumidores. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado de manera inicial, pues toda esa lectura de datos que está haciendo el dispositivo, pues los tiene que almacenar de alguna manera. O sea, no
pues no nada más los lee, sino los almacena de alguna manera. Entonces, pues eso precisamente le brinda detalles a probablemente entidades que no queremos que se enteren de esos detalles. ¿Qué tipo de detalles? Pues del comportamiento del consumo, como comentábamos, qué hacemos, qué comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de escenario? Pues la creación de modelos predictivos de consumo o actividades. ¿A qué me refiero con esto? A que precisamente, pues, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, le voy a llamar, googleamos en internet? Al siguiente día recibimos llamadas, al siguiente día resulta que recibimos un correo con precisamente promociones de lo que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, precisamente se crean esos modelos predictivos, ya no hay privacidad, lo que estábamos comentando. Eso vuelve precisamente a la sociedad pues poderosa e incontrolable y que estemos viviendo en el típico, como comúnmente se le llamaba anteriormente, el Big Brother. O sea, un mundo nos vigila precisamente. ¿Ok? Aparte de precisamente esto que debemos de dar a cambio, si eso lo enfocamos precisamente en lo que comentábamos de la edad temprana escolar, pues el problema es aún más grave. O sea, en la edad adulta, bueno, se pueden obtener comportamientos detallados del consumismo, pero a nivel de la edad temprana, a nivel de la edad escolar, pues el problema se agudiza aún mucho más. Porque ¿qué tipo de problemas son a los que se están enfrentando precisamente los estudiantes de edad escolar que de alguna manera utilizan precisamente los dispositivos porque les ayuda a aprender, porque les ayuda a interactuar, porque les ayuda a acercarse más a la época actual que tenemos? ¿Qué es lo que sucede con eso? Pues bueno, viene de la mano, como comentábamos, precisamente problemas del tipo, por ejemplo, abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. ¿A qué nos referimos con eso? A que de alguna manera no es porque el niño sea irresponsable, no es porque el usuario sea, no es porque el estudiante de edad, le voy a llamar escolar, sea irresponsable, sino es precisamente porque nosotros como adultos no le damos la información que debiera tener. En la escuela pues todavía no se le da la información que se le debe de tener. Sí se les dan cursos de informática porque se les enseña a utilizar los dispositivos con los cuales van a hacer la tarea, con los cuales van a interactuar con el resto de los compañeros, etcétera, pero no se les enseña cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos precisamente a utilizar un dispositivo de este tipo. Entonces, bueno, el primero o el más de los más graves que se ha estado dando o que se viene dando, no estoy diciendo que sea nuevo, sino se ha agudizado poco a poco, pues es precisamente esta amenaza que hace referencia a todas las formas de abuso sexual facilitadas por las tecnologías de la información. ¿Ok? Entonces, en las imágenes bien podemos ver que si ustedes observan, en la edad promedio precisamente de las imágenes que tenemos en la pantalla, pues son básicamente adolescentes. ¿Ok? ¿Qué es otro de los problemas que también en la actualidad se pueden ver con el uso de las tecnologías de la información a edad temprana? Si antes nosotros, los que nacimos en los 80, los que nacieron en los 90, se les hacía bullying, yo recuerdo perfectamente el bullying que llegué a ver en la preparatoria, pues era el calzón chino, ¿no? Ahora ya eso ya es muy poquito, ya no solamente es eso, ahora ya es el llamado ciberbullying y ciberacoso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el ciberbullying se da entre pares. Es decir, el ciberbullying se da a nivel de los estudiantes. El ciberbullying lo tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Si ustedes se fijan, son entre pares, entre estudiantes, pero también tenemos el hostigamiento a nivel de un adulto hacia un niño. Fue muy conocido el caso del Momo Challenge, no sé si lo llegaron a escuchar. Fue un reto que se hizo completamente viral alrededor del mundo, no nada más fue en Latinoamérica, no nada más fue en Estados Unidos, sino era una escultura japonesa que se utilizaba precisamente para sacar la información a los niños y se les hacían preguntas de cómo se llama tu hermano, qué haces, dónde vives, etcétera. ¿Ok? Entonces, inclusive se llegó a dar... Sí, llegó a rolar por internet precisamente que el Momo estaba inclusive en las caricaturas de la Peppa Pig, que la mayoría de los niños ven esa caricatura. Entonces, bueno, como les comentaba, precisamente en Paraguay, igual en México también estuvo muy sonado este reto Momo, que lo que hacía era
pues incitar a los niños a que cometiera actos suicidas o actos en contra precisamente de sus pares. Ok, y no es el único, ¿no? Momo no es el único, sino que precisamente había otro, no puse la imagen, pero era uno de un gatito, no recuerdo exactamente el nombre del gatito, pero era la misma tarea, o sea, la misma finalidad. Y el reto, pues precisamente era para los niños, pues al ver una imagen con ojos saltones y con un pico de ese tipo, pues para los niños les era, pues les crea curiosidad. Entonces, pues eligieron precisamente bien esa escultura que hacía que que hacía que se despertara precisamente en los niños la curiosidad. No es el único. Como bien sabemos, pues tenemos la parte de explotación sexual de niñas y niños y adolescentes en línea. Eso está a la orden del día. ¿Qué es lo que incluye esto? Pues todos los actos de naturaleza sexual cometidos, contra niños, niñas, adolescentes. Y todo esto, ¿por qué? Porque por toda la información que puede viajar o que puede estar, le voy a llamar, soltando el niño o el adolescente cuando interactúa con sus pares o cuando hace la tarea o cuando hace un trabajo de revisión en investigación. Un trabajo de revisión de investigación de tarea. También, bueno, evidentemente, pues tenemos la exposición a contenidos nocivos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues precisamente se refiere al acceso o exposición de niñas, niños, adolescentes de forma intencionada o accidental. O sea, simplemente esta imagen de la florecita, la mamá dice que, oye, ¿qué estás viendo? El niño, bueno, el chiquito le contesta nada, mami, y resulta que está viendo, pues, abejitas que están en una florecita. Es muy ilustradora esta imagen, pues puede ser que sea algún acceso, algún vínculo, algún link de manera o sea, sin intención alguna, o por accidente. Pero bueno, finalmente eso es a todo lo que se encuentra precisamente el niño o el adolescente que puede estar haciendo tarea. ¿Qué índole tiene esto? Bueno, tiene índole sexual, de generador de odio y siendo precisamente perjudicial para su desarrollo. El grooming, yo honestamente no conocía este término, inclusive estuve discutiendo ayer con mis estudiantes, ellos tampoco conocían este término. Es un término que hace referencia precisamente a las estrategias que realiza un adulto para ganar la confianza de un niño, una niña, un adolescente a través de internet con precisamente el propósito de abusar de él o de explotarlo de manera sexual. El grooming siempre lo va a hacer un adulto. ¿Okay? Habíamos visto cosas en las que o escenarios, en donde la dinámica se hacía a nivel de pares, como por ejemplo el ciberbullying, pero lo que es grooming va a ser siempre de un adulto hacia un menor. ¿Ok? Otro a lo que se enfrenta, otro escenario al cual se enfrentan precisamente los niños de edad temprana, pues es esta llamada Happy Slappy. ¿Qué es esto? Si esto antes se hacía como les comentaba, no es nuevo, solo que ahora con el uso de las tecnologías de la información, pues precisamente se hace más grande el problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la referencia que podemos hacer? O sea, en todas las escuelas, en todas las instituciones, inclusive a nivel de adultos, no voy a decir que solamente a nivel de niños, siempre hay diferencias de opinión. En el caso de los niños, bueno, pues lo lleva a inclusive llegar a los golpes, pero no se queda hasta ahí, sino lo que hacen aquí con esta forma de ciberbullying es grabar el suceso, o sea, graban todo lo que está sucediendo y precisamente lo que ven de benéfico en esto es que entre más likes o más me gusta, el estar viendo ese tipo de maltrato a nivel de los estudiantes, pues es mejor. Entonces, por eso, de ahí la grabación, de ahí que pues se supone que tiene que ser difundido en las redes sociales, etcétera. Aproximándonos un poquito más a lo que venimos comentando del contenido sexual, el típico sexting o sexteo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues es la autoproducción de imágenes sexuales con el intercambio de imágenes o videos con contenido sexual a través de teléfonos, inteligentes o algún dispositivo que esté conectado a internet. Esto es de lo más común. Actualmente hay muchas... bueno, no muchas, hay algunas redes sociales que precisamente se enfocan, tienen como base esto, ¿no? Mándame tu, ¿cómo le llaman? Pack, lo que ahora se utiliza. Entonces, bueno, esto también es a lo que se arriesgan los menores de edad temprana cuando de alguna manera pues se encuentren
haciendo, como comentábamos, alguna tarea o revisando el internet de alguna manera inocente. La extorsión, eso también, teníamos extorsión nosotros pues a nivel de... siempre ha habido la extorsión, no voy a decir que sea nuevo, pero aquí como estamos viendo pues es extorsión a nivel viene de la mano con el uso de las tecnologías de la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues obtenemos la foto de algún adolescente, algún niño, alguna niña, y para devolverla, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues viene el chantaje. Pedir algún beneficio monetario para poder devolver las imágenes. ¿Qué es lo que pasó con Michelle Viet? ¿Qué es lo que pasó con Belinda? Que de alguna manera les sacaban imágenes que pues no lo sé, desconozco si ellas las enviaron o se las robaron, pero bueno, de alguna manera estaban almacenadas las imágenes en algún dispositivo o fueron transmitidas y viajaron a través de un canal de comunicación. Entonces luego viene precisamente el pedir una recompensa para recuperar esas imágenes. ¿Cuál es el motivo que nos lleva precisamente a todos estos escenarios problemáticos que, como comentamos, agudizan más precisamente cuando no hay, le voy a llamar, una educación o no hay una guía hacia el usuario, en este caso hacia el usuario niño, hacia el usuario adolescente? Que en la actualidad, como comentamos hace ratito, pues hace una inimaginable publicación, cantidad de publicación de información privada. Como comentábamos, ya no hay privacidad, Facebook, Twitter, o sea, Gmail, Google, todo, absolutamente todo lo que es con el hecho de tener un dispositivo conectado a Internet, con eso ya completamente eliminamos el derecho a la privacidad del usuario. Entonces, y bueno, cual más publica lo que hace, qué hacen, ahora estoy de viaje, ahora me fui a este país, ahora me fui a este otro país, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo el otro, etcétera. Cual más publica eso en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o sea, el Snapchat, que por aquí vemos el icono, en cuanto comentábamos de ya imágenes más comprometedoras, YouTube, etcétera. O sea, subimos nosotros ahí sí pues, lo publicamos puede ser que sea por desconocimiento, pero lo hacemos con toda la intención de que el resto de la gente se entere de lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de ya no tener privacidad? ¿Cuál es la consecuencia de precisamente que nosotros pues externemos nuestras actividades, externemos lo que hacemos, externemos a dónde nos movemos, etcétera, etcétera? Pues la consecuencia es que se puede dar el caso, digo, en el caso más grave, no voy a decir que con subir una foto del viaje hacia donde voy, con eso ya sea suficiente, sino dependiendo del nivel precisamente, de las características de la foto, de las características de la imagen que yo estoy subiendo, pues, ¿qué es lo que puede suceder? Lo peor que puede suceder, pues que pueden ser materiales útiles para abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, perdón, que de alguna manera fueron generados de forma digital. Con todo este contexto que les estoy poniendo, es que precisamente surge o viene la necesidad de contar con la ciberseguridad. La seguridad, ¿cómo la vemos? Lo podríamos definir como un elemento de mucha importancia en el Internet de las cosas. Todo ese ecosistema que se forma precisamente entre la infraestructura, llamémosle los dispositivos, entre la transmisión de los datos que están viajando entre una entidad y otra, la transmisión a través de un canal de comunicación, el almacenamiento inclusive de precisamente todos esos datos, pues forman de manera conjunta ese ecosistema que estamos comentando. Ese ecosistema, pues precisamente puede ser observado por medio de lo que es la ciberseguridad. Evidentemente, la ciberseguridad, bueno, más bien, antes de eso, la proyección de crecimiento de dispositivos, como comentamos, ha sido exponencial. O sea, son más los dispositivos conectados que los profesionistas en ciberseguridad que tenemos. Son más los dispositivos conectados que la educación en ciberseguridad que tenemos en edad temprana. O sea, se está desbordando completamente el problema, se está saliendo de las manos, ¿ok? Y bueno, este crecimiento evidentemente pues debe de hacer o hará que el tema de seguridad pues desemboque en una situación más crítica ante la falta, como comentamos, de procesos,
ante la falta de procedimientos que aseguren tanto al usuario como a los datos. Ya que, pues como hemos comentado, pues los datos, como dijimos de manera inicial, pues lo que nos marcan o nos hacen referencia precisamente a los hábitos del usuario. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a minorar el problema? No voy a decir que lo vamos a eliminar completamente, pero al menos sí lo vamos a minorar, mitigar, si lo queremos llamar técnicamente hablando, pues el diseño de propuestas de solución ad hoc. Eso es lo primero, si lo vemos desde el punto de vista de los, llamémosle expertos en seguridad, y pues de alguna manera hace, como comentamos, el contar con una mayor cantidad de recursos humanos altamente especializados en el área de ciberseguridad. Pero, ¿qué es la ciberseguridad? O sea, ¿cómo es que la podemos definir? Bueno, es un área relacionada precisamente con la informática, perdón, y la telemática. ¿Ok? La telemática haciendo referencia a toda la parte de comunicaciones, la informática haciendo referencia a toda la parte computacional. ¿En qué se va a enfocar? Habíamos comentado en la protección de la infraestructura y de los datos, de todos los datos que viajen entre una entidad emisora y receptora o de lo que esté almacenado precisamente en un dispositivo. Para ello, ¿cómo es que nosotros podemos proteger la infraestructura? ¿Cómo es que podemos proteger la información, etcétera? Bueno, pues para ello existen estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas, etcétera, que nos permiten, como comentamos, minimizar los posibles riesgos de la infraestructura o de la información. El hablar de ciberseguridad no significa que somos todólogos, también en ciberseguridad tenemos nuestras líneas de especialidad, nuestras líneas de investigación y cada uno de esos estándares, protocolos, métodos o reglas pues son ad hoc precisamente con esa línea de investigación que tiene cada uno de los que nos enfocamos en ciberseguridad. ¿Qué comprende el abordar ciberseguridad? Bueno, comprende no nada más los dispositivos, no nada más la información, o bueno, podríamos verlo como, si hablamos en términos computacionales, pues comprende el software, comprende el hardware, perdón, ahí me equivoqué, y las redes de computadoras, no es redes, es redes de computadoras. ¿Cómo pudiéramos ver, para entrar un poquito en tema, cómo pudiéramos ver lo que son las terceras entidades no deseadas? Traigo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Trato de utilizarlo siempre para que me puedan entender a qué nos referimos de cuando nosotros tenemos un atacante. Consideremos, estos atacantes o estas entidades, les vamos a llamar terceras entidades no deseadas. ¿Pero en dónde? ¿En dónde existen las terceras entidades no deseadas? Supongamos que tenemos una entidad emisora, supongamos que tenemos una entidad receptora y supongamos que queremos transmitir un mensaje. En este escenario que tenemos, en donde hay una entidad emisora y una entidad receptora, ¿quién creen ustedes que deba ser la tercera entidad no deseada o el atacante? Y si queremos transmitir ese mensaje. Unas veces me han contestado que los hijos, unas veces me han contestado que el amante. Pero bueno, si estamos hablando de que el mensaje tiene un contexto o hace referencia precisamente a la mamá de alguien, pues de alguna manera la tercera entidad no deseada pues sería la suegra. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy cotidiano que nos ayuda a entender a qué nos referimos cuando hablamos de terceras entidades no deseadas. Estas terceras entidades no deseadas, lo que hacen es precisamente, ¿qué es lo que quieren? Pues entrometerse entre la entidad emisora y entre la entidad receptora. ¿Cómo le hacemos para que esas terceras entidades no deseadas, la tarea más difícil a esas terceras entidades no deseadas? Bueno, pues con lo que nosotros llamamos servicios de seguridad. Hay 4 básicos, no voy a decir que sean los únicos, sin embargo son los básicos, ¿ok? ¿A qué hacen referencia? Bueno, ¿cuáles son estos servicios de seguridad básicos? Confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio. De manera intuitiva podríamos definirlos, no necesitamos meter la parte técnica, pero sí podríamos definirlos de manera intuitiva. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que algo es confidencial? Pues precisamente, como su nombre lo dice, o comentamos, intuitivamente, a que solo debe de poder leerlo, solo debe de poder conocerlo esa entidad que debe de conocerlo, nadie más que la entidad que se supone debe conocerlo. ¿Cómo podemos
observar nosotros este servicio de confidencialidad, bueno, no toda la información tiene, le voy a llamar el mismo valor. Hay información que se puede almacenar, como por ejemplo datos médicos, hay información que se puede almacenar como por ejemplo datos personales, hay información que se puede almacenar como por ejemplo estos estados de cuenta, etcétera. O sea, hay que hacer una clasificación de la información para poder definir qué información es confidencial y qué información, pues de alguna manera pueden conocerla terceras entidades y terceras entidades no deseadas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la integridad? Intuitivamente hablando, pues cuando decimos que una persona es íntegra, pudiéramos observarlo o pudiéramos verlo como que una persona es íntegra cuando hay coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Si esto lo asociamos al mundo digital, ¿a qué nos referimos? A que la información que sale desde la entidad emisora, que viaja sobre el canal de comunicación y que llega a la entidad receptora, debe de ser siempre la misma. ¿Ok? No debe de haber ningún cambio entre ese viaje que hace la información a través de la entidad, bueno, a través del canal de comunicación, cuando sale de la entidad emisora y cuando llega a la entidad receptora. ¿Ok? Autenticación. ¿A qué nos referimos con ese servicio de seguridad? Bueno, que ninguna tercera entidad debería suplantar a los participantes de un proceso de comunicación. Autenticación pudiéramos verlo desde dos perspectivas. La autenticación de fuente, la autenticación del usuario, que por lo regular el ejemplo más común es cuando utilizamos el login, un usuario y una contraseña, perdón, un usuario y un password, un login y un password. O también la otra es cuando hablamos de autenticación de mensaje, que de alguna manera hay cierta relación precisamente sobre lo que sale del canal de de la entidad emisora, viaja sobre el canal de comunicación, llega a la entidad receptora, pero que no nada más se mantenga íntegra, sino que sea verdaderamente la información que está saliendo de esas entidades. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el no repudio? El no repudio es básicamente que nosotros siempre debemos de tener un referí. ¿Ok? Siempre debe de haber una tercera entidad con la característica de que sea una tercera entidad deseada y que precisamente nos indique cuáles son las acciones que se han efectuado entre una entidad emisora y una entidad receptora. Si ya hubo una lectura, si ya hubo una escritura, si ya hubo algún uso de algún mecanismo, si ya hubo, no lo sé, o sea, todas esas acciones que se vayan haciendo y que haya un referí que nos pueda, que no nos permita precisamente echarnos para atrás. ¿Okay? Si estamos hablando en el escenario de, por ejemplo, una escuela, se empiezan a pelear los niños, pues obviamente la maestra cuando está volteada escribiendo en el pizarrón, pues no va a saber exactamente qué niño fue el que inició la pelea. Por lo tanto, debe de haber una tercera entidad de confianza que le diga a la maestra quién fue el que tiró el primer trancazo. ¿Ok? Una de las, como les comentaba hace ratito, al enfocarnos en ciberseguridad, no somos todólogos. Yo en específico me dedico a la línea de criptografía. Les voy a platicar en qué se enfoca esta línea y que está relacionada completamente con ciberseguridad. Es una de las ciencias que se estudia cuando nos enfocamos en ciberseguridad. En términos generales, lo que es criptografía, pues es una ciencia que estudia las comunicaciones secretas. De manera inicial, hace muchos, muchos años, o sea, estamos hablando desde que inició la escritura, o sea, hace muchísimo, se conocía o se decía que la criptografía era un arte. ¿Eso a qué nos referíamos? Que no lo podíamos usar. Ahorita, en la actualidad, todo mundo, ustedes, todo mundo, los niños, nosotros profesores, los estudiantes, las amas de casa, todo mundo utiliza la criptografía, aunque no lo sepa, pero lo utiliza. ¿Ok? Entonces, ahorita, vaya, en la actualidad lo utilizamos todos, pero anteriormente, pues era un arte, solo se llegaba a utilizar por militares, no era como de uso, llamémosle, común. ¿Okay? Pero ya en términos específicos, o dando una definición un poquito más específica, pues precisamente se ocupa de estudiar algoritmos y técnicas matemáticas relacionadas con los aspectos de la seguridad de la información, tales como confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que precisamente la criptografía estudia o se enfoca precisamente en estos servicios de seguridad? Me voy a enfocar en el más, no le voy a llamar más básico, en el más común, que es el que está enfocado completamente a la privacidad, para poder relacionarlo con los ejemplos que poníamos de las imágenes y de todo lo que se almacena en el dispositivo de algún menor.
En criptografía, para poder preservar la confidencialidad, hacemos uso de un elemento que se le llama secreto. Ese elemento secreto es mejor llamado como llave criptográfica. ¿Okay? Seguramente lo han leído, lo han escuchado en alguna plática, es en la actualidad es muy común el término. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, de alguna manera previa acordamos cuál va a ser esa llave secreta, esa llave criptográfica que vamos a utilizar, y tanto entidad emisora como entidad receptora, precisamente transmitimos la información o almacenamos la información en un dispositivo, pero ya no se almacena, le voy a llamar encuerada, sino se almacena precisamente protegida, y solamente la entidad conocedora de ese elemento secreto, pues es la que puede leer la imagen original, es la que puede leer el texto original. ¿Okay? No es la única forma de preservar el servicio de confidencialidad. También tenemos otra manipulación de las llaves, en donde si en el escenario anterior teníamos un solo elemento secreto para poder preservar el servicio de confidencialidad, en este segundo escenario tenemos un par de llaves por cada una de las entidades que participan, dentro del sistema de comunicación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? En el anterior, si ustedes observaban, había una simetría. Eso hace referencia a que tenemos una misma llave por cada una de las entidades, pero aquí tenemos un par de llaves por cada entidad que participa dentro del canal de comunicación. ¿Quién se queda? ¿Qué es lo que sucede con ese par de llaves? El dueño del par de llaves, es decir, la entidad emisora y la entidad receptora, tienen un par de llaves cada quien. Ese par de llaves son distintos, pero una es la llamada secreta y la otra es la llamada pública. La pública, como su nombre lo dice, es conocida por todo público, y la secreta, pues esa la guarda precisamente el dueño del par de llaves. Con la pública podemos manipular la información a nivel del lado del receptor, que de manera inicial manipuló la entidad emisora, y con eso hacemos precisamente lo que comentamos hace ratito, que el mensaje, que la imagen solamente pueda ser leída por la entidad conocedora de precisamente ese elemento secreto. Platicándoles un poquito de lo que es cómo se ha dado a lo largo de la historia precisamente esta ciencia de la criptografía, pudiéramos clasificarla en 4. Podemos observar una clasificación, en términos del tiempo, de la temporalidad, en clásica, moderna, cuántica y postcuántica, que es lo que tenemos en la actualidad. La clásica, pues como les comentaba, se fue utilizada inclusive antes de Cristo, se utilizó desde el primer registro de la escritura. La moderna se dio alrededor de los años 70, la cuántica inició en los años 80, y bueno, surgió cuando de alguna manera surgió la criptografía moderna, y la postcuántica tiene sus inicios en los años 90. De manera breve les voy a platicar, así muy rápido, qué es lo que se ha visto en cada una de estas vertientes, la criptografía clásica, moderna, cuántica y postcuántica. Pues bueno, en la criptografía clásica, como les comentaba hace ratito, pues solamente era de uso exclusivo de personal militar. Se decía que tenemos varias imágenes alusivas. Se decía que la seguridad que se le daba a la información era meramente por obscuridad. ¿A qué nos referimos? A que con desconocer el procedimiento que se seguía, con eso bastaba para que la información fuera segura. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues ¿qué tenemos? Seguramente llegaron a ver la película esta de La máquina Enigma. Esa es un muy buen ejemplo precisamente para observar cómo se utilizó la criptografía en esa época. En ese paso, en ese entonces, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Pues íbamos de la criptografía clásica a la criptografía moderna, y de igual manera se utilizó precisamente para las comunicaciones seguras. En la criptografía moderna, bueno, ya a partir de los años 70, pues hay muchos investigadores que han ganado infinidad de premios, que precisamente hacen alusión de precisamente el uso de transformaciones, de técnicas que ya ahora le voy a llamar son más difíciles. Estas técnicas basan su seguridad en problemas matemáticos que se creen son difíciles, en la aleatoriedad que tiene, por ejemplo,
le voy a llamar el texto transformado que se haya generado. Aquí ya trabajamos a nivel de bits, a nivel de bytes, y trabajamos a nivel de agrupar bloques y a nivel de agrupar la información a nivel de un solo bit. No podemos dejar de lado todos los esfuerzos que se han estado realizando a nivel de un contexto más físico, no tanto computacional, sino un contexto más físico, que es en lo que se enfoca la criptografía cuántica. Y bueno, todo lo que está en la actualidad, que es la criptografía postcuántica, que justo en estos, ¿cuándo fue? En el 2017, empezó precisamente la estandarización del uso de transformaciones criptográficas postcuánticas. Es decir, ya no nada más vamos a utilizar, ya no va a ser un estándar utilizar transformaciones modernas, sino ahora ya va a ser un estándar utilizar transformaciones postcuánticas. ¿A qué se le llama o por qué se le llama postcuánticas? No es que corran sobre una máquina postcuántica, sobre una máquina cuántica, que eso muchas veces se presta a confusión, sino es que aún teniendo una máquina cuántica, el algoritmo que yo estoy utilizando sea difícil de resolver. Eso es en lo que se enfoca la criptografía postcuántica. Pero ¿qué esfuerzos? Ahora vamos a unir precisamente todo esto que platicamos de ciberseguridad con los esfuerzos educativos que se han hecho alrededor del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina en términos de ciberseguridad, en términos de criptografía? Bueno, pues se hizo un estudio precisamente para preguntar cómo es que observan los profesores, cómo es que se observa a los niños, cómo se considera que salen preparados cuando terminan la edad escolar. Y bueno, ellos comentan, en el caso de Argentina, pues comentan que si bien la informática es una asignatura opcional, o sea, es opcional, o sea, no es obligatoria, la toman si quieren, no por obligatoriedad. Pues las carreras docentes no están actualizadas para formar a los estudiantes con competencias en seguridad. Que todavía no se llega a que la materia de ciberseguridad, a que la enseñanza de cómo utilizar un dispositivo, de a qué riesgos se enfrenta un estudiante, todavía no llegamos a eso, al menos en Argentina. En Inglaterra, por ejemplo, apenas ahorita en septiembre del 2020 se hizo un cambio en el mapa curricular y en septiembre del 2020 ya se va a incorporar precisamente, ya va a ser de alguna manera obligatoria la educaciones en relaciones, es decir, seguridad en línea, ciberseguridad. O sea, aquí ya empezamos a ver precisamente, bueno, en Inglaterra, empezamos a ver que ya inclusive hicieron un estudio precisamente de ese cambio de mapa curricular, de hacer obligatorio precisamente una materia que incorpore la explicación hacia los niños de cuáles son los riesgos, no nada más de cómo utilizar el dispositivo, sino de cuáles son los riesgos a los que se estarían enfrentando cuando utilizan dispositivos para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, Estados Unidos, pues como todo, es uno de los países que tiene mayor impacto a nivel tecnológico, pues desde el año de 1997, y tiene una iniciativa de la Agencia de Seguridad Nacional a nivel de niños. O sea, ¿qué es lo que hacen? Que ellos tienen un CryptoKids, es decir, tienen un grupo de niños en donde a ellos les explican precisamente, les dan tareas y les explican con caricaturas precisamente cómo o cuáles son los riesgos en los que están inmersos precisamente los niños cuando utilizan dispositivos ya sea conectados a internet, sí, dispositivos, me refiero de IoT o computadoras. Aquí hay otra iniciativa, precisamente parte de la iniciativa de la Agencia de Seguridad Nacional, pues como comentábamos, cada uno de los muñequitos tienen tareas distintas, como les comentaba, no hacen, un experto en ciberseguridad no hace de todo, sino hay algunos que aquí podemos ver, uno es la gatita se enfoca en criptografía, el perrito se enfoca en criptoanálisis, creo que es un perrito, no sé bien qué muñequito es el ingeniero, tenemos al matemático, tenemos al de ciencias de la computación, tenemos al analista del lenguaje y tenemos al servicio de seguridad central. O sea, cada quien tiene una tarea específica. Y es la forma en cómo en Estados Unidos les están enseñando o les están explicando cómo es que van a interactuar con los dispositivos que están conectados a Internet. En la escuela, inclusive también, en el 2001, en la Universidad de Chicago, pues se tienen ya programas que ayudan precisamente a los niños a poder trabajar con estas técnicas criptográficas que comentamos hace un momento. En el 2007, la Agencia de Inteligencia Artificial puso una página en donde no nada más era para niños, era también para los padres, era para los profesores, cada quien tenía acceso
dependiendo del rol en el que se conectaban, pues tenían información distinta a la que podían tener acceso. Pero ¿qué es lo que es? Eso es, por ejemplo, Argentina, eso es lo que sucede en Inglaterra, eso es lo que sucede en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que sucede en el resto del mundo? En el resto del mundo, ¿qué es lo que de manera común podemos ver? Podemos ver problemas que no nos están aportando completamente nada o no nos están ayudando a precisamente esa educación que nosotros queremos que tengan los niños en la edad temprana. Y pues evidentemente México no es la excepción. ¿Ok? ¿Qué es lo común o cuál es el común denominador que tenemos en México? Pues nos estamos enfocando en otras cosas, le estamos dando una importancia a otras cosas y no precisamente a todos los riesgos en los que nos vemos inmersos de manera cotidiana. Eso aún considerando que el sistema educativo del país, pues, se construyó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, ya tiene bastante tiempo. Los expertos en educación no me dejarán mentir, o sea, ya llevamos mucho tiempo precisamente con esto de la educación. Con la aprobación de la Constitución en 1917, pues el gobierno de la República incrementó precisamente su injerencia en temas relacionados con la educación. Desafortunadamente, en México, el porcentaje de niños o el porcentaje de estudiantes que declinan continuar con los estudios es muy grande. Eso si lo vemos desde el punto de vista de niñas y niños. Ahora si lo vemos desde el punto de vista de niñas, el problema se agranda aún más. O sea, son en una escuela de ingeniería muchísimo más del 50%, probablemente 70%, 80% son niños y el 20%, si bien nos va, entran y el 10% sale. ¿Ok? En este sentido, ¿qué es lo que? No voy a decir que estemos en ceros, sí hay cosas, sí hay esfuerzos en ciberseguridad en México. Sin embargo, pues la educación básica y media superior no contempla temas relacionados con la seguridad de la información. Como les comentaba, sí hay clases de informática, ya todos los niños, ya hasta parece que nacen con el celular, nacen con las tablets, nacen con todo, pero pues no, y les enseñan cómo usarlas, pero no, volvemos a lo mismo, no tienen todavía esa educación para enseñarles los riesgos a los cuales están expuestos. Específicamente hablando de la UNAM, el CER de la UNAM, el Centro de Respuesta a Incidentes de la UNAM, bueno, opina que así como se enseña la prevención de sismos, pues también se debiera enseñar sobre el uso responsable de las tecnologías de la información. ¿Okay? Pero ¿qué podríamos hacer? O sea, no estamos no voy a decir que ya el tiempo nos alcanzó, o sea, sí, creo que todavía podemos esforzarnos, todavía podemos hacer un esfuerzo. Me tomé la libertad de poner estas reseñas, estas pequeñas, no sé cómo se llaman, esas pequeñas ideas. Educar la mente sin educar el corazón y de educar al corazón no es educar en absoluto. El precio de la educación solo se paga una vez, el precio de la ignorancia se paga toda la vida. No sé si la educación nos hará libres, pero sí sé que la ignorancia nos hará esclavos. Muchas veces el estudio de la ciberseguridad se ve como un gasto y no se ve como una inversión. O sea, no se le está dando precisamente la importancia que se supone se le tiene que dar. ¿Okay? ¿Cuáles son algunos, precisamente pensando en qué es lo que podríamos hacer, cuáles son algunos de los pasos que podríamos seguir para tener un programa exitoso en términos de seguridad? Esto lo hablo desde el punto de vista, que me parece que si quisiéramos, no podemos aislar al niño en que solamente en la escuela o que solamente en casa se le eduque o se le enseñe el uso responsable precisamente del uso de los dispositivos, sino tiene que ser algo completamente, le voy a llamar transversal, o sea, tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser un trabajo de manera conjunta, lo que le enseñan en la escuela, reforzarlo en casa, lo que le enseñan en casa, reforzarlo en la escuela y también hacer que lo refuercen cuando interactúan con sus pares. De manera inicial, es algo así como que muy de manera inicial. ¿Qué es lo que podríamos hacer o en dónde nos podríamos enfocar para empezar a tener un programa exitoso en términos de seguridad en las aulas, podríamos llamarle? Lo primero es establecer un equipo de ciberseguridad. ¿A qué nos referimos con esto? No estoy hablando de un equipo
físico, estoy hablando de un equipo, un personal, contar con personal enfocado en ese aspecto. Muchas veces se piensa que con saber informática ya se sabe ciberseguridad y es cosa que no es del todo correcta. Sí hay temas que pueden llegar a abordar en informática, pero no creo que no se ven tan de manera detallada como debiera verse. Entonces, bueno, establecer, definir un equipo de seguridad, formar al equipo, a las personas que van a precisamente, van a cubrir ese grupo de expertos en ciberseguridad. Como siguiente paso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues identificar los activos de información. Como comentábamos, clasificar precisamente los activos, calificaciones. Muchas veces en las escuelas se almacenan datos de los estudios, le voy a llamar médicos de los estudiantes. No nada más de salud en general, sino puede ser de estudios psicológicos, puede ser de información que se almacena en esa escuela y como comentamos, pues precisamente hay que identificar cuál es la clasificación que nosotros le damos a la información, ¿ok? Como tercer paso, pudiéramos evaluar la postura de seguridad actual, o sea, hacer conciencia, hacer una lista de cómo estamos actualmente, qué es lo que tenemos actualmente, cómo es que nos encontramos sin miedo a decir, bueno, no tengo nada, pero hacer una lista de, en efecto, qué es lo que tenemos en la actualidad, cómo nos encontramos ahora y hacia dónde con la finalidad de hacia dónde nos vamos a dirigir. Como cuarto paso tenemos gestionar los riesgos, hay que hacer una lista de cuáles son los riesgos a los cuales nos pudiéramos enfrentar, si es que nosotros pues unimos o interactuamos o definimos precisamente esos activos de manera previa. Hay que hacer le voy a llamar una matriz, en donde precisamente ponderamos la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y precisamente lo que hacemos es atender el que tenga mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Hay que monitorizar toda la infraestructura, ahí sí me refiero a equipo, hay que tener equipo especializado le voy a llamar pues para tener un control, llamémosle, precisamente de qué es lo que se está haciendo en toda la red, qué páginas son las que se visitan, qué es lo que se hace, etcétera, etcétera. Crear un plan de respuesta a incidentes, esto es básicamente ¿qué es lo que vamos a hacer? Como bien lo comentan en un answer, si tenemos un plan de contingencia para precisamente a dónde nos vamos a ir cuando tiemble, pues habría que tener un plan de contingencia de qué es lo que vamos a hacer si sucede algo. ¿Okay? Si ya nos llegó una tercera entidad no deseada, ¿ahora qué hacemos? Implementar entrenamientos de concientización y conducta. Aun cuando es el último, pero es de los más importantes, precisamente como comentábamos, hacer conciencia a nivel de adultos, hacer conciencia a nivel de niños, hacer conciencia en todas las áreas y estratos sociales, padres, escuelas, niños, etc. También, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Esto, si lo vemos desde el punto de vista de casa, bueno, pues si bien, como comentábamos, ya los niños nacen o ya las nuevas generaciones nacen con el celular incluido, nacen con los dispositivos incluidos, pues ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Por ejemplo, para niños que utilicen los dispositivos y que tengan menos de 5 años, pues asegurarse de que todos los dispositivos estén protegidos con alguna contraseña. Y en la actualidad eso ahora es un poquito más práctico. El celular inclusive lo podemos desbloquear con la huella, lo podemos desbloquear con la cara, etcétera. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Pues con la finalidad de que los niños no se puedan conectar de manera accidental cuando no esté un adulto cerca. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos hacer con niños de 5 a 10 años? Lo mismo, nada más que reforzamos o ajustamos las configuraciones de las aplicaciones de control parental. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces, inclusive ya hay aplicaciones que lo que hacen es que hacen completamente una copia del celular que tiene el niño. Entonces los padres pueden estar viendo qué es lo que hace, qué páginas está visitando, o sea, como que llevar un control, aunque se escuche muy paranoico, pero en eso nos va a ayudar a completamente disminuir los riesgos que les mencioné hace un momento. En sectores de 10 a 12 años, pues ahí habría que empezar a explicar y reforzar los límites y restricciones del uso de la tecnología. Hay que explicarles, deben de comprender que no se trata de un control, sino de protección y exposición a lo apropiado a su edad. ¿Okay? No hay que dejarlos crecer más de lo que debieran.
hay que restringirles exactamente cuál es esa información a la cual ellos debieran de tener acceso. Y de 13 a 16 años, que es en donde se dan más estos temas de bullying, de acoso, no voy a decir que en los anteriores no, pero pues es cuando los niños están más inquietos en cuanto a lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ahí ya habría que empezar a incluir temáticas más adultas, hablarles inclusive del bullying, del sexting, del grooming, etcétera. De alguna manera empezar a tratar con ellos de esos temas. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Pues así como tenemos la policía ciudadana, también existe la policía de ciberdelincuencia preventiva. Me parece que ahorita con todos los cambios que hicieron de la Policía Federal, antes se le llamaba la Policía Científica. Yo tengo colegas que trabajan en la Policía Científica y les puedo asegurar que sí, que sí. El trabajo que ellos hacen es muy padre. O sea, llevan un control, o sea, ellos tienen acceso a todo, completamente con el puro no, con el darles el nombre en el Facebook, tienen acceso completamente, o sea, llegan hasta donde viven, hasta donde están, en ese momento donde están. O sea, sí hay forma, vaya, de poder ayudar a resolver pues problemas que se lleguen a presentar en este sentido. Se enfocan en monitorear, les decía, las redes sociales. Actualmente dan pláticas informativas, eso no lo sabía yo, actualmente me lo revisé, dan pláticas informativas en centros escolares con la finalidad de advertir sobre delitos y peligros y pues manejan las alertas preventivas haciendo un análisis de los reportes recibidos. Bueno, pues como conclusión, el uso de la tecnología en la educación, pues debiera ser más que solo una herramienta, o sea, es de hecho más que solo una herramienta, si bien es un medio por el cual el estudiante o el niño, la niña, el adolescente, pues interactúa con los profesores, interactúa con su desempeño, interactúa a lo largo de su desempeño académico, etcétera, pues también debe de utilizarse precisamente con responsabilidad. Sí, es cierto, la tecnología nos permite aprender, pero también permite divertirse e interactuar. Entonces, en esa diversión y en esa interacción, pues se pueden salir las cosas de las manos. Debemos de tener cuidado con eso. Evidentemente, como les decía, el acompañamiento de un adulto, llámese profesor, llámese en la escuela, llámese padre en el hogar, pues siempre tiene que ir completamente, debe estar incluido, o sea, no debiera dejarse de lado, ¿no? Es una inclusión que debe de ser esencial, si bien lo es en el mundo físico, si bien lo es en las actividades cotidianas, pues también debiera de ser en el mundo digital, en el uso de esos dispositivos de almacenamiento, en el uso de esos dispositivos que están conectados con el IoT, etc. Y bueno, lo que es el aprendizaje, la comunicación, la supervisión y las herramientas adecuadas, pues de alguna manera nos permitirán disfrutar del uso de Internet de una forma segura. Pues con esto yo concluyo las láminas que preparé para explicarles o para tratar de despertar un poquito el interés en el tema de lo que es la ciberseguridad. Y pues esto les dejo bueno, creo que tienen la presentación, pero estos son pues precisamente mis datos de contacto de correo. Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias, Pedro. Sí me escuchan, ¿verdad? Por allá está. Híjole, me encantó tu presentación. Yo desde que estuvimos conversando en corto, la utilidad que nosotros requerimos como educadores en línea, pues es fundamental porque nos enfocamos al manejo de los contenidos, en el desarrollo de la actividad, de las evaluaciones y perdemos todo este contexto, le decimos, todo está en Internet porque si no está en Internet no existe, ¿no? Pero todos estos peligros y todos estos riesgos, pues debería ser un módulo principal en cada curso introductorio para estudiar y dedicarse en estas tecnologías que pues el bullying y ahorita tú te fuiste a edad muy temprana, pero desde ahí debemos de iniciar y en la edad universitaria hay otro tipo también de manejo de seguridad que a veces a nosotros como profesores nos rebasan y como directores o coordinadores no sabemos por dónde empezar, ¿no? Yo creo que tú nos estás dando los caminos a seguir para poder tener estas nuevas figuras que requerimos en las instituciones para que nuestra educación
4.0 tenga esta seguridad y podamos tener más confiabilidad en lo que es el aprendizaje. Vamos a darle paso a los comentarios que tenemos en la audiencia. Martita, por favor. Sí, gracias, Pedro. Me gustaría saber si alguien quiere participar primero directamente abriendo su micrófono. Que no les dé pena, hombre, siempre les gusta escribir. Sí, ya tenemos bastantes comentarios, pero quizás teníamos... Alguien que quiera tomar la palabra. Hola, Carlos buenas. Silva, adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Muy interesante tu charla y sí, definitivamente tenemos que empezar hasta nosotros como docentes, ¿no? De repente usamos muchas aplicaciones que no son adecuadas para el ambiente laboral y educación, WhatsApp. Entonces yo creo que, como dice una frase, el eslabón más débil en la cadena de la seguridad siempre somos los usuarios. Entonces, muy interesante tu plática, pero yo tengo una duda. Hablas de policía cibernética. Sé que hay organizaciones o ya instituciones como tales estatales, pero a nivel de leyes, ¿cómo estamos? ¿Qué se puede, qué ya está legislado de lo que es todo los problemas de ciberacoso que manejaste? ¿Qué sí procede y qué no procede? Porque pues las leyes de repente se contraponen con mucho de lo que uno piensa, ¿no? Muchas gracias. Ok. No tengo mucho conocimiento, mi área no es la legislación, pero lo poco que tengo yo conocido, pues es que en realidad no hay nada. O sea, no hay nada en términos de que si uno pone una queja, no se le voy a llamar, van a meter a la cárcel al atacante, ¿no? Si no lo hacen con con cosas que no ameritan un uso digital, pues mucho menos lo van a hacer con el uso de las tecnologías de la información. O sea, tengo entendido que todavía no hay un marco legislativo que precisamente regule esos malos, le voy a llamar malos comportamientos, o esos comportamientos no deseados, y que sean ejecutados por terceras entidades precisamente no deseadas. Yo tengo entendido que todavía no. Me parece que hay esfuerzos en otros países. En México tengo entendido que todavía no está regulado. Pues una lástima, creo que tenemos que trabajar todavía mucho en eso, pero a nivel de educación yo creo que sería conveniente que desde niveles básicos sí enseñemos las buenas prácticas de usuario, porque al final son buenas prácticas de usuario súper comunes que se cree que deben de saberse solo en las ingenierías del área, ¿no? De tecnología. Pero no, yo creo que las buenas prácticas son desde chiquititos y ahorita tienen acceso a mucha información y al menos que sepan discriminar o que sepan utilizarla. Agradezco el espacio. Gracias. Muchas gracias. A mí se me ocurre complementar, creo que tu reflexión es muy asertiva, que también las instituciones educativas tengamos nuestra propia norma, tenemos nuestros reglamentos. Y en los reglamentos incluyamos pues todo este acoso, ciberbullying, y no nada más entre alumnos, sabemos que también los alumnos con los profesores. En la UNAM es muy común y estamos dialogando mucho esto con el APAUNAM metido también en cómo regularlo. Entonces, un primer paso, si no está normado, como nos dice Gina en la parte legislativa, sí tendríamos que estar nosotros como instituciones educativas incluyéndolo en nuestro reglamento o poderlo dimensionar y códigos de conducta, de ética, porque es un primer paso que tendríamos que estar dando. Esa es mi opinión muy personal. Pero adelante. Sí, coincido contigo, Pedro, indudablemente. O sea, al no tener, digamos, un marco, le voy a llamar, pues que nos castigue, ¿no? Digo, no lo sé. Pues sí, empezar con precisamente las instituciones
de manera interna. Sí, porque decimos no copies, tenemos normas muy bien para las investigaciones, bueno, pues algo también tendríamos que estar viendo al respecto. Y lo que sí observo es, como tú dices, Gina, esto va en incremento, ¿no? Va incrementándose, entonces algo tenemos que hacer desde tener al equipo de ciberseguridad que también pues sea ese árbitro, porque yo puedo decir como responsable académico, pues sí o no, bueno, yo creo que eso tiene que ser colegiado, ¿no? Y esto nos llevaría a nueva toma de decisiones. Adelante, Martita, por favor. Gracias, Pedro. Carlos Silva, habías levantado la mano durante la charla. No sé si quisieras compartirnos algún comentario. Bueno, si quieren doy paso a la lectura de los mensajes. Al inicio de la charla, Miriam Alcalá nos comenta cómo fomentar en la educación usar las TICs adecuadamente. ¿En qué herramientas tecnológicas nos podemos apoyar para tener seguridad informática? Ok, ¿en qué herramienta? Bueno, lo primero, ¿cómo educar? Creo que esa es una pregunta muy difícil. Si bien, como dicen, he escuchado el dicho, no se nace siendo padre, creo que tampoco se nace siendo, le voy a llamar profesor, ¿no? O sea, creo que poco a poco, de alguna manera, de manera inmediata, pues lo que pudiéramos, de alguna manera como pudiéramos iniciar, pues es básicamente pues con explicar, con permitir poco a poco el uso de las tecnologías de la información. Estaba viendo, hay algunas aplicaciones, Facebook, no sé bien Snapchat, piden una edad mínima. O sea, no, pero sin embargo los niños quieren utilizar las redes sociales desde muy chiquitos, o sea, porque ven a los demás. Entonces, o sea, siento que ir dosificando precisamente pues el soltarles poco a poco el acceso a las tecnologías de la información, pues creo que ayudaría un poquito. Habría que ir como que de la mano, como comentamos, con la escuela, porque si bien en la escuela ya es, o sea, hay algo, creo que no todos, no lo sé, pero ya en la mayoría de las escuelas, pues ya utilizan completamente los dispositivos para hacer tarea. Entonces, eso, pues sí como que ir regulando poco a poco, a lo mejor de manera inicial, pues solamente permitirlo para hacer la tarea, a lo mejor de manera inicial estar a un ladito cuando tenga que visitar algunas páginas de internet. O sea, no lo sé, o sea, como que estar muy pegado, muy de la mano precisamente pues con esta dinámica, pues de irle enseñando poco a poco al niño cómo es que precisamente un uso responsable, vaya. Y de las herramientas, la única, no recuerdo exactamente el nombre, o sea, bueno, hay varias formas, inclusive hay forma de que hay un dispositivo, seguramente lo conocen, ese dispositivo es el que nos da acceso a internet. Hay ocasiones en las que precisamente ese dispositivo, o sea, se puede configurar a nivel de hardware, precisamente cuáles van a ser las salidas que va a tener, o sea, hacia dónde nos vamos a poder conectar a internet. Algo así como, recuerdo perfectamente en Sky. En Sky se bloqueaba el canal para adultos, ¿no? A nosotros los niños, recuerdo que en casa nos bloqueaban el canal para adultos. Entonces, eso mismo se puede hacer precisamente con los access points, que precisamente lo que nos hacen es, hay ciertas configuraciones que bloquean precisamente las salidas a algunas páginas que de alguna manera no queremos que visiten precisamente los niños. Eso es por un lado, en cuanto a nivel de hardware. Y en cuanto a nivel de software, como les comentaba hace ratito, pues hay precisamente aplicaciones que nos permiten, les decía, o sea, es una copia completamente del celular del menor, digamos.
Entonces, el adulto, pues lo que puede estar, o sea, ve completamente todo, o sea, ve qué es lo que hace, ve qué aplicaciones tiene, ve qué mensajes manda, o sea, completamente ve todo. No recuerdo exactamente cómo se llama esa aplicación, pero sí sé que lo que hace es saca completamente, o sea, uno puede estar observando, puede estar monitoreando completamente todo lo que se hace con otro dispositivo. Doy paso al siguiente comentario. Denon menciona que una regla que muchos han comprendido es que si es gratis en Internet, tú eres el producto y entre más actualizado te encuentres, más conocido estarás. Y agrega, en YouTube estaba Momo en medio de los videos infantiles. Sí. El reto de la ballena azul. Menciona que el sexting mutó a un ransomware por fotos, te encripta los equipos y piden fotos desnudas a cambio de la llave. Mario Guerrero comenta que es egresado del Instituto Politécnico Nacional y pregunta que si puede tomar clases como oyentes y pedir asesoría para iniciar su conocimiento en el tema. Sí, sí. Tenemos ya sus datos por correo y al finalizar la sesión los podemos compartir. Denon menciona, si a eso le sumamos que hoy al día hay muchos jóvenes que entran a grupos o foros en donde ya despiertan esas ideas de hackear por hacer daño, comprende un problema mayor, ya que la idea que hemos visto es, bueno, si el maestro no me enseña, por poco dinero me enseñan a robar. Ángeles Solórzano indica que excelente tema, muy bien expuesto. Doctora Gina, ¿tiene conocimiento sobre algún país que tenga ya diseñada una estrategia para fomentar la cultura de la ciberseguridad con el enfoque de protección a la familia? De protección a la familia. Tengo conocimiento de lo que les mostraba, que cambiaron el mapa curricular de Inglaterra. Y eso apenas va a entrar en vigor en, no recuerdo bien si septiembre o octubre de este año, o sea, apenas. Con protección a la familia no estoy tan segura. O sea, lo que están haciendo, lo que van a hacer en Inglaterra es que sea de manera obligatoria el tomar una materia en ciberseguridad, no nada más dejarlo al margen de una materia de informática, sino ahora que sea obligatorio tomar la materia de ciberseguridad. Pero no estoy tan segura de que sea... que tenga el enfoque de protección a la familia. No lo sé, no creo, pero me lo podría dejar de tarea. O sea, desconozco. Miriam Alcalá comenta, duda, si la policía científica tiene acceso a toda la información de cada uno de los ciudadanos, ¿usa esa información para realizar la captura de personas que cometen alguno de los delitos que comentaste al inicio? Grooming, pornografía infantil, cyberbullying, etc. Es que debiera, porque finalmente son evidencias que va recolectando precisamente una organización, en este caso, por ejemplo, la Policía Cibernética. Digo, debiera, más no digo así sucede. Desafortunadamente, si hay ayuda, o sea, eso no lo puedo negar, si hay cierta ayuda, pero me parece que hay un límite. O sea, no voy a decir que esa ayuda sea completamente al 100%. Me parece que de alguna manera ayudaría un poquito más el trabajar de manera cercana desde casa y el trabajar de manera cercana en la escuela. Denon comenta que se realiza la captura en conjunto con más instituciones. Es una unión entre la policía científica y varias organizaciones, lo que se conoce como trabajo en conjunto. Y si no está dentro de la zona de jurisdicción, se pide apoyo a las embajadas. Postdata, ando en la oficina, no puedo hablar. Él habla sobre leyes. Es ok. Luego, Jessica Sánchez agrega que de manera abierta me gustaría comentar lo que compartí con Ángeles Solórzano, Optimi Network, una compañía de ciberseguridad en la Ciudad de México. Contamos con un servicio llamado Mi Compañía Cibersegura, en donde buscamos aumentar la cultura de ciberseguridad en las organizaciones y no solamente al personal, sino también a las familias por medio de conferencias.
al igual que en las instituciones académicas por medio de talleres. Si les gustaría saber más, deja su correo y también deja la página web. Miriam Alcalá agrega, estimada doctora Gina, el Código Penal en México sí contempla varias de las conductas ilícitas que señaló. Específicamente el artículo 210 habla sobre acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Y Sara, ella comenta, el derecho a la privacidad termina por defender a los delincuentes, lamentablemente. Miriam Alcalá escribe igualmente sobre la pornografía infantil, establece el artículo 202, comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, firmarlos, exhibirlos o describirlos a través de puntos suspensivos, transmisión de archivo de datos en red pública o privada, de telecomunicaciones, sistemas de cómputos electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa. Bueno. No sé si quiere agregar algo más, Miriam, abrir su micrófono, quizás sería un poco más fluida la comunicación. Esperamos. Y agrego una pregunta que hace Mario Guerrero. ¿Dónde es el mejor lugar para iniciarse en cybersecurity y si hay edad para iniciar, para comenzar? Bueno, la primera pregunta de ¿dónde es el mejor lugar? Bueno, ahora en la actualidad ya hay muchas universidades que tienen programas, esto a nivel posgrado, no voy a decir a nivel licenciatura, sino a nivel posgrado ya hay bastantes universidades. Hace poquito hice una revisión, se tiene, bueno, no lo sé, está la Unitec, está la UVM, está el TEC de Monterrey, que apenas en este año empezaron su primera generación. Bueno, obviamente está el Politécnico, que es de donde yo estoy. Está la UNAM, que aun cuando no hay un posgrado en ciberseguridad, tienen grupos de investigación en seguridad. Está, por ejemplo, el CIMBESTAB, igual que es uno de los lugares más fuertes en seguridad. No recuerdo qué otras universidades. Ahora, en cuanto a la edad, si consideramos lo que estamos comentando de que precisamente, pues, a temprana edad se debiera de empezar a enseñar precisamente de los riesgos a los que estamos expuestos, pues creo que no hay edad no podemos poner como una edad, no lo sé, como una edad fija para poder iniciar. Si a lo que nos estamos refiriendo es a dedicarse o a ya ser un profesionista en seguridad, me parece que ahora desde la prepa les empiezan a dar, precisamente lo que comentamos en la clase de informática, pues como nociones precisamente de ciberseguridad. Entonces, pues enfilándose precisamente en la prepa, posteriormente en la carrera, y pues de alguna manera precisamente lo que hacen es ya especializarse, si le llamamos así de alguna manera, especializarse en un programa de posgrado, ya sea de nivel maestría y ya sea a nivel de doctorado. Denor pide la palabra, menciona que ella puede hablar. No sé si quiere agregar algún comentario. Pues, no sé si me escuchan. Sí. Te escuchamos, adelante. Okay. Bueno, de entrada estoy ocupando una cuenta de la oficina, por eso dice Denor, soy Kira. De lo que decían de la policía cibernética, bueno, a mí me ha tocado hacerlo. Cuando ya no está dentro de tu área o de tu estado la comisión del delito, informa y ya se hace el trabajo entre diferentes instituciones. Sí se puede llegar a conseguir información, incluso que a veces no es tan común o que no está de acceso a la Policía Federal y simplemente pues se comparte y se escala. En cuanto a leyes, pues México debería de estar
en la Junta porque participa en un congreso del Convenio de Budapest, en donde marcan ese tipo de problemáticas y delitos, como que quieren crear un manual en donde se tipifique ya el delito que constituye, cómo mejorarlo, cómo sancionarlo, pero actualmente México no ha participado porque no ha reformado muchas de las leyes. Entonces, otro problema que se enfrenta es que si en un estado puede ser penado un delito, pero a nivel federal no, o a nivel federal es penado el delito y en el estado no. Entonces, a veces también es importante conocer las dos vertientes, porque pues a lo mejor si en el dominio federal no tiene una sanción como tal, pues te puedes ir a la sanción del Estado y bueno, al final conseguir una pena. La otra sobre ciberseguridad, pues aparte de las universidades hay empresas fuertes que te dan capacitación, por ejemplo, eCouncil te hace toda una estructura, un plan de carrera avanzado sobre ciberseguridad, o en el caso Offensive Security, y ya si cuentas con un capital considerable, está SANS, que son de las mejores y reconocidas a nivel internacional en cuanto a ciberseguridad. Bien. Estela. Estela Hola, González. sí, muchas Adelante. gracias. Otra pregunta. Mencionaste que para un programa exitoso pones ahí una serie de puntos. ¿Eso es muy parecido a lo que son las certificaciones de ISO 27000, por ejemplo, como el proceso? ¿Podríamos como asemejarlo, como pensar que es parecido? Sí, 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 sí. O sea, vaya, cuando hablamos de ciberseguridad, en efecto, hay muchos estándares que se tienen que considerar. ISO 27000, NIST, o sea, todos provenientes, o la mayoría provenientes de Estados Unidos. Y sí, o sea, vienen de ahí. O sea, hay que revisar precisamente qué es lo que marca o qué es lo que dicta precisamente un organismo estándar para precisamente tener casos de éxito. Pero sí. Muchas gracias. Gracias. Ricardo Tiscareño, no sé si quisieras abrir tu micrófono para que puedas expresar tu comentario. O bueno, si prefieren lo leo. Es complementando el comentario de Jessica Sánchez, les comento que lo que hacemos en Optimi Network específicamente es ofrecer los servicios de concienciación a las escuelas y organizaciones con los programas llamados Mi Escuela Cybersegura y con mi compañía Cybersegura. De esta manera nos acercamos a los estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y empleados, con estas charlas, conferencias, ejercicios de simulación y test, que sirvan para generar conciencia y conocimiento en dichos usuarios que permitan generar protección personal y empresarial. Daniel comenta, para quien preguntó por dónde iniciar en ciberseguridad, está abierto el curso en línea NDX, Fundamentos de Ciberseguridad, un enfoque práctico. Como opinión personal, deberíamos tener más avanzada nuestra legislación al ser el tercer país en el mundo en ciberdelitos. Paco, no sé si quieras abrir tu micrófono y hacer tu comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, ¿le puedes subir? Okay. Bueno, muy interesante, doctora Gina, su plática. Yo solamente quisiera comentar la parte social, que es creo que el eslabón más débil de la parte de ciberseguridad, porque finalmente es la cultura que tenemos en torno a la ciberseguridad. Muchas veces no le hacemos caso hasta que ya nos sucede una catástrofe, ya nos sucede un incidente, dicen cuando empezamos con darle importancia al tema. Yo simplemente quiero comentar que es un tema muy interesante y la parte social, la parte de la cultura que ya habló la doctora Gina, yo creo que es importante, la cultura hacia la ciberseguridad. Yo he visto detalles que son tal vez insignificantes, pero nos hablan de una total ausencia de cultura hacia la ciberseguridad. Por ejemplo, veo una lab de mis compañeros que traen un post-it ahí en la contraseña, por ejemplo, ¿no? O si no, o detalles como que se envían, oye, necesito hacer este pago y le envían por WhatsApp
la tarjeta y por los dos lados, asumiendo que es una conversación privada cuando sabemos que no lo es. O si no, cuando tenemos una llamada que nos piden que confirmemos si acabamos de contratar un seguro, y por supuesto que es también una estrategia de ingeniería social para hacer un delito vía las tecnologías. Entonces creo que sí se debe de trabajar mucho en qué bueno que esta plática lo establece, la importancia de la seguridad y sobre todo la parte de la cultura hacia estar protegiendo más nuestros datos, nuestras conversaciones. Felicidades por la charla, este es mi comentario nada más. Gracias. Sí, no sé si coincido completamente, creo que debemos tener leyes, debemos de protegernos, debemos de tomar muchos cuidados, precisamente porque existen, como lo comentábamos, ¿no? Terceras entidades no deseadas. O sea, el ser humano siempre está inmerso en acciones de ese tipo, en querer saber qué es lo que sucede, en querer conocer más allá de lo que debiera conocer, en querer hacer más allá de lo que debiera hacer. Entonces, bueno, no nos queda más que precisamente aprender a vivir con ese tipo de comportamientos. Entonces, pues, ¿cómo podríamos empezar? Pues sí, o sea, educándonos nosotros mismos. Eh, 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 Les puedo poner el ejemplo del caso de la votación electrónica, ¿no? O sea, mucha gente no quiere tener o no quiere utilizar las tecnologías de la información precisamente por el miedo a la desconfianza, por el miedo a de, ¿y si pasa esto? Por el miedo de, ¿y si pasa el otro? Entonces, ¿pero por qué tenemos ese miedo? O sea, porque, como comentábamos, siempre hay terceras entidades que quieren saber o hacer o decir o más allá de lo que debieran hacer, decir o hacer. Entonces, sí, completamente. Y aprovechando el que tengo ahorita el micrófono, cierto, complementando lo que comentaban, eh, evidentemente yo las opciones que les comentaba de posgrados, etcétera, pues es porque yo me dedico a la academia. Pero si bien es cierto, del lado de la industria hay muchas organizaciones que están trabajando de una manera muy padre, o sea, la mayoría de los estudiantes que trabajan conmigo tienen o consiguen puestos muy buenos en ciberseguridad, o sea, y trabajan muchísimo en organizaciones que están completamente enfocadas en dar, le voy a llamar consultoría, en diseñar propuestas de solución ad hoc al problema que pudiera llegar a tener precisamente en donde pudiera llegar a surgir un problema. Tenemos comentarios en redes sociales. Mario Iglesias Aguilar felicitó a la doctora Gina Gallegos por su atinada presentación, ciberseguridad, una línea transversal en la educación. Creo que es de vital importancia que en educación básica y media superior la ciberseguridad forme parte de la currícula. A Mirta Ale Vargas Pérez le encantó la presentación. Estamos en el tiempo, no sé si alguien quiera compartir algún otro comentario, alguna otra pregunta. Pues Martita, yo creo que te agradecemos también la lectura, también en aras del tiempo, o alguien que esté ya por pedir la palabra, pero yo creo que le hemos dado diferentes miradas a la ciberseguridad, lo que dice Paco desde la parte social, que nos queda como reto también lo académico de formación, desde padres de familia, todos los integrantes en la cadena educativa y por supuesto nosotros como responsables académicos. Gina, muchas gracias por esta charla y No, gracias principalmente a que ti. nos dejas tarea para poder incorporar actividades que no son como de segundo nivel, son prioritarias para poder abrir esta educación virtual, esta educación que hoy con muchas instituciones, si hemos visto ahorita las noticias de quienes han ganado, las empresas que han ganado con el coronavirus, pues es Zoom. Es decir, una de las empresas que hoy estamos, gracias al Zoom, teniendo estas ventajas
bueno, pues es una de las opciones, pero sin dejar la seguridad, sin dejar o cuidar la privacidad, sin dejar todos estos elementos que nos dejas de retroalimentación a eventos hoy en día que estamos enfrentando y que todas las universidades queremos construir a la par una respuesta a la sociedad que hoy demanda, ¿no? Muchas gracias, Gina. No, a ti, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Marta, gracias, Eduardo. Gracias a todos quienes se conectaron y Martita, todo el equipo de Cudi, Lalo, Quique, que no lo veo por ahí todavía. Pero saludos a todos. Y les comento que la próxima reunión, pues ya se viene Semana Santa del mes de abril, entonces será después de Semana de Pascua. Estaremos mandando ya la invitación antes de que salgan de vacaciones y que cuando regresen con un bronceado envidiable podamos vernos nuevamente en la sesión del mes de la 18ª jornada en educación, construyendo la educación 4.0 en México. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ángeles. Gracias, Aquiles, Arturo, Carlos, Cristian, Citilab, Daniel, Denon, Fernando Aranda, Hugo, Juan, Mailet, Mario Guerrero, Melesio Sánchez, Miriam Alcalá, Ofranco, Paco V. Sagón, Ricardo Tirisqueño, Sara Loreli, Estela González, Víctor de UPN, Jessica Sánchez, Eneida y Saba. Gracias por acompañarnos.